Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles a quienes nos ven en vivo en esta transmisión y a quienes lo verán después. Sean bienvenidos, bienvenidas a este espacio de encuentro entre nuestros invitados y con ustedes, conectados desde distintas maneras a través de nuestras redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ya sea por Facebook o YouTube. Soy el padre David Jasso Ramírez, secretario de Relaciones Institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hoy nos convoca la inspiración, el sueño y la palabra del Papa Francisco, no solo para el mundo a través de la fraternidad universal y la amistad social que presenta, sino para nuestro país, para México, y los desafíos que enfrenta de cara a tener una mejor política. El panel lo hemos titulado Ecos de la encíclica Fratelli Tutti, una reflexión para una mejor política en México, a colación del capítulo 5 de dicha carta encíclica, que ya está siendo considerada como el testamento social del Papa y que integra y se integra a la amplia reflexión y propuesta de la doctrina social de la Iglesia. Dice el Papa en el número 154. Con el que inicia precisamente el 5º capítulo que hemos mencionado. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Por eso hoy buscamos como objetivo el profundizar sobre el camino que pueda llevarnos al desarrollo de esa mejor política para México y que implica la participación de todas y de todos. Como lo hemos anunciado, tenemos con nosotros en esta mesa virtual como invitados e invitada a grandes personalidades y líderes de una gran riqueza humana y política en nuestro país, así como de la doctrina social de la Iglesia, a quienes con mucho gusto iré presentando en el momento en que les corresponda participar, disculpándome de antemano con ellos y con ustedes, ya que seré breve en la presentación personal, no sin antes resaltar la riqueza de sus semblanzas curriculares que nos hicieron llegar. Espero me comprendan. Y esto con la finalidad de dar mayor espacio a su exposición, que será de 10 minutos, para tener al final una gran conclusión sobre estos comentarios y ecos de la encíclica. Presiden nuestro panel Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general de la misma conferencia, a quien cedo la cámara y el micrófono para dar inicio a este panel. Bienvenidos. Gracias a todos y los saludo con afecto sincero y cariño a los participantes en este panel, así como a todos los que nos siguen por las redes sociales. Tocaré solo algunos puntos importantes a mi juicio del capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti, que habla sobre la mejor política. En primer lugar, necesitamos una política que piense con visión amplia, esto es, con amplitud de miras, subiendo a un plano superior para vencer obstáculos, con una mirada de largo alcance global y a largo plazo, abarcando no solo esta, sino las siguientes generaciones. En primer lugar, la encíclica habla de las fricciones, conflictos que existen entre las personas, entre los pueblos y entre las naciones. Es importante, sí, reconocer los daños, las heridas que causan los conflictos, mantener la memoria para, más que no olvidar, que no vuelvan a repetirse las tragedias humanas, la violación a los derechos humanos, etcétera.
pero es importante que subamos a un plano superior, que trascendamos, que aprendamos a perdonarnos, ¿sí? Y que en este trascendernos podamos hacer una síntesis, ¿sí? Superar estos daños, estas heridas, y poder aprender a caminar juntos en la construcción de un futuro mejor, teniendo en el corazón la esperanza. Estamos llamados por el Papa Francisco en esta encíclica a elevarnos, a subir a un plano superior donde podamos vencer obstáculos, divisiones, enconos, y aprender a caminar juntos para construir un México mejor, un futuro no solamente con la generación actual, sino en el respeto a las generaciones futuras, en un proyecto de nación más justo, más hermoso y más fraterno. Importante, menciona el capítulo 5, el diálogo irrenunciable, la insistencia en la negociación, las mejores artes y capacidades de todos para vencer los conflictos que parecen imposibles de resolver, pero con esta caridad social y con esta amplitud de miras, ser capaces de trascender y de resolver, ¿sí? Para poder construir un futuro mejor. Es importante no solamente mirar el presente, como he dicho, sino a 20, 30 años, ¿sí? Y poder empezar a caminar, a construir un proyecto de nación con armonía, con justicia, con respeto a los derechos humanos, especialmente pensando en los últimos, en los más vulnerables y en los más necesitados, teniendo como ley suprema el bien común. También es importante en el contexto de toda la encíclica la propuesta que hace el Papa Francisco de la construcción de un mejor orden mundial. Se habla también de una gobernanza mundial que no se imponga sobre las naciones soberanas, ni se aproveche de las menos desarrolladas, y que en un adecuado orden jurídico, privilegiando, por supuesto, el derecho, defienda los derechos humanos universales, construya la paz, amenazada siempre por conflictos bélicos, que frene la producción de las armas, de todo tipo de armas, especialmente las nucleares, que insista de una manera preponderante en el cuidado de la tierra y que atienda de manera particular la difícil situación de los migrantes a nivel mundial y especialmente en la versión latinoamericana y americana. Se necesita en todos los niveles el ejercicio de una alta política que solo mire el bien común por encima de cualquier interés egoísta, individual, grupal e incluso reducidamente nacional. Quisiera esbozar solamente algunas cualidades del gobernante que encontramos de este capítulo de manera particular. Se desea un gobernante que tenga un amor que integre, que reúna a todos, a los diferentes, y no descarte ni haga a un lado a nadie. Que tenga un amor preferencial por los últimos, que sea un facilitador del encuentro con todos y entre todos, por encima de fanatismos, de lógicas cerradas y de fragmentación social, que actúe con ternura y sensibilidad, que conozca las necesidades de sus hermanos y hermanas, de las familias, para que pueda responder con caridad social, con amistad social, que resalta fuertemente la encíclica, el capítulo 5, y asegure a todos la posibilidad de hacer brotar
las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas, y coopere de esta forma al perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, a vivir como un pueblo hermano. Los gobernantes, que sus mayores angustias no sean las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, la trata de los seres humanos, el comercio de órganos y tejidos humanos, la explotación sexual de niños y niñas, el trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, el tráfico de drogas y de armas, el terrorismo y el crimen internacional organizado. Un gobernante llamado siempre a ejercer el servicio de la altísima vocación política, una de las formas más preciosas de la caridad. Políticos de esta talla los necesita México, los reclama el mundo y los exige Dios. Gracias. Agradecemos a Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Está con nosotros hoy la doctora María Luisa Aspe Armella, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, donde fue académica y directora del Departamento de Historia. También directora académica y maestra del Diplomado Mujer en la Vida Pública de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Forma parte del Seminario en Historia Contemporánea del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Fue presidenta del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el IMDOSOC, donde actualmente además es consejera. Bienvenida, doctora Aspe Armella. Muchas gracias. Pues agradezco a la Conferencia del Episcopado Mexicano, a don Rogelio, a Monseñor Miranda, la invitación. Pues como historiadora quisiera empezar haciendo un breve contexto de la encíclica, señalando nada más la continuidad del magisterio pontificio y de la doctrina social de la Iglesia, este eje que recorre todos los capítulos de la encíclica, que es la dignidad inalienable, como dice el Papa, infinita de la persona, y que retoma todos y cada uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y el destino universal de los bienes, que es fundamental en este capítulo 5, ¿no? La necesidad de rehabilitar la política y la democracia. Situándolo nada más en el magisterio de Francisco, quisiera decir que pues este es Lumen Fide, la primera encíclica que se decía a dos manos con el Papa Benedicto, después la exhortación Evangelii Gaudium, que de lo que hablaba era de la relación con Dios, luego Laudato Si, de la relación con la creación, y ahora Fratelli Tutti, que cierra esta triada, ¿no?, de la relación con los demás. Es importante ver que además es encíclica, porque Evangelii Gaudium pues era exhortación. Aquí la clave hermenéutica que se plantea es, por supuesto, la fraternidad, y en el caso de que recorre toda la encíclica, pues también retoma el Papa Octavio Paz, y en esta idea de que la modernidad que planteaba los pilares de libertad, de igualdad y de fraternidad, que avanzó por el lado de la libertad, muchas veces extrema, llegando a un individualismo, por el lado de la igualdad, lo que se convirtió en una abstracción, pero que le falló la fraternidad, que es, como decía, la clave interpretativa, hermenéutica de esto, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, es interesante las referencias amplísimas que hace a Paul Ricoeur en lo que se refiere al prójimo como esa persona a quien yo decido servir. Dicho esto, pues entro un poquito ya en el talante del Papa, en esta narrativa que ya nos tiene acostumbrado a Francisco. No deja de ser jesuita, no deja de presentarse como un maestro de ejercicios y por lo tanto de plantear la conversión y de ofrecer la conversión, y conversión que es siempre un proceso, ¿no? Y esto es también pues un tema central en la encíclica, ¿no? No es una encíclica fruto del COVID, como muchos han dicho, muchos meses antes ya estaba fraguada esta encíclica, pero sin embargo
con la crisis del COVID se vuelve mucho más urgente y pertinente su testimonio. Entramos al capítulo 5, retoma lo que ya ha dicho el magisterio de la Iglesia, el magisterio social de la Iglesia, de ver la política como la forma más alta de la caridad. Esto es una constante, ¿no? Y de ahí se va directo a la crítica de los populismos y los liberalismos. Y aquí es muy claro el Papa en hablar de populismos de diverso signo, de izquierda y de derecha, que dice están marcando el contexto actual, el contexto contemporáneo de nuestros países, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Y de esta manera el Papa plantea cómo los populismos usan como estandarte para sus propios fines, ¿no?, a los pobres. De la misma manera, el liberalismo los cosifica como fuerza de trabajo para sus intereses económicos. El problema, dice el Papa, y creo que esta es una reflexión central para nosotros, es que al desacreditar los críticos del populismo, al mismo tiempo desacreditan también al pueblo que le dio origen. Esta categoría, recordemos que esta categoría pueblo es una categoría teológica en el Concilio Vaticano II, es una categoría eclesiológica también, pero es una categoría muy querida en nuestras culturas latinoamericanas. En este sentido, el Papa plantea un pueblo vinculado necesariamente con la identidad. Dice, no hay pueblo sin identidad, y por lo tanto esta manera que tanto el liberalismo como los populismos están haciendo uso del pueblo lo desacreditan, ¿no? Entonces la Iglesia no pretende, y el Papa aquí no pretende una tercera vía, como ya era la tradición desde Rerum Novarum, o socialismo, o capitalismo, aquí o liberalismos o populismos, sino lo que hace es adentrarse en esta categoría de fraternidad para decir, el pueblo con sus culturas en fraternidad, interconectando, equilibrando, y esto a nivel local, pero también a nivel. Esto es importante porque el Papa dice que el exceso de localismo lo que hace es aislarnos, pero el exceso de globalismo lo que hace son pueblos sin identidad, que es lo que ha pasado también. Entonces, bueno, pues de esta manera pasa un tema central que es importante en la política, que es el tema del trabajo. Recordemos aquí que el Papa es de familia, de migrantes, ¿no? Y en este sentido, migrantes trabajadores que se la vieron durísimo para poder llegar, y tiene muy claro, además que la doctrina sí lo tiene, el trabajo dignifica, y dice una obligación de los gobiernos, antes que otra cosa, es ofrecer trabajo, no solo para que coman de este trabajo, sino para que puedan desarrollar los pobres sus distintas capacidades, ¿no? Rescata al mismo tiempo otra categoría, es la categoría de ciudadanía, ¿no? Y sí pone el énfasis en las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil que están orientadas al bien común. Entonces, esto es importante en el terreno evidentemente latinoamericano. Si alguien tenía la duda de si el Papa criticaba el neoliberalismo, pues es contundente, como lo fue en Laudato Si, pero aquí lo vuelve a hacer, critica el paradigma tecnocrático y al neoliberalismo, que dice textualmente que se reproduce a sí mismo sin más, ¿no? Acudiendo al mágico derrame o goteo que supuestamente resolvería el problema de la desigualdad, ¿no? Pero que al fin y al cabo, dice el Papa, es fuente de nuevas desigualdades y exclusiones. En este sentido, hay una frase que se ha popularizado de esta encíclica, cuando el Papa dice, el mercado solo no resuelve todo. De ahí pasa a plantear la necesidad de imaginar, de soñar modelos económicos distintos, con diversas formas y que incluya a los movimientos populares. Es otro de los puntos que el Papa Francisco dice que han sido satanizados, los movimientos populares, y que son centrales de retomar, los que son autogestivos, no que viven de los subsidios de los gobiernos, ¿no? Que generan formas de economía popular y de producción comunitaria. De ahí pasa lo que es el contexto internacional, ya para ir cerrando. El Papa dice muy claro que la crisis
económica, la crisis financiera global de 2007-2008 dio la oportunidad de pensar una economía distinta, pero que no se hizo. Y que ahora que estamos en una crisis tremenda global, lo veamos como oportunidad de pensar un mundo donde todos quepamos, ¿no? Habla del contexto del debilitamiento de los estados nacionales, ¿no? Y de la necesidad de estas reformas de los organismos internacionales y de la ONU. Cierro con esta parte que específicamente dice el Papa sobre la política. Dice, la política se ha convertido en el mundo, podríamos decir en América Latina y en México también, como una mala palabra, ¿no? Una mala palabra dominada por dos razones. Uno, por la dominación de la economía sobre la política y otra, por la utilización para los fines de unos cuantos. Introduce este tema que ha sido polémico, algunos dicen que es romántico, que es el amor político, ¿no? Reconocer al otro como ser humano en su dignidad. Pasa la caridad política, amar el bien común y desear el bien de otros, particularmente de los últimos. Entonces, en este amor social, lo que hace el Papa, una lectura rápida podría decirse que descalifique el planteamiento del Papa, lo vería como, bueno, sí es un poco romántico, recuerda sus épocas de los grupos populares en Argentina. Para nada, está diciendo es la única manera de trascender esta crisis que estamos viviendo. Y termina con esta preocupación profunda de una política desacreditada en términos generales, y dice lo que habrá que buscar es más fecundidad que éxitos. Me permito nada más leer textualmente esta última parte, donde el Papa dice: mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas dañan las relaciones entre personas, entre grupos y entre pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir la diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano, sea cuales fueran sus ideas, sus sentimientos, sus prácticas religiosas, sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos de distinto signo, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Pues sí, es un sueño digno de ser soñado, digno de ser vivido, lo que nos propone el Papa en este. Cierro con la recepción de la encíclica, medio minuto. Con esta encíclica, está muy verde todavía, acaba de salir, pero ha pasado lo que pasó con Laudato Si, acerca a los lejanos y aleja a los cercanos. Creo que esto es un punto muy importante para reflexionar adintra de la Iglesia. Es una encíclica que habla al mundo, no habla a los católicos, pero es decir, esta incomodidad que tiene la radicalidad, pero es radicalidad evangélica, no es otro tipo de radicalidad, frente a nuestros fundamentalismos, ¿no? Leí ayer que decían que el Papa es masón porque la fraternidad es un término de la masonería, ¿no? Entonces, en este sentido, es esta radicalidad evangélica, difícil de tragar y de rechazarla, por eso se le rechaza como ideología, pero que en un mundo crisis que ya no da para más, pues parece ser la única salida posible y esperanzadora. Gracias. Gracias, doctora María Luisa Aspe Armella, por su aporte en esta tarde. Hoy también está con nosotros el maestro Bernardo Batis Vázquez. Es licenciado en Derecho por la UNAM, con maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana, catedrático de Derecho Constitucional y Parlamentario. Ha sido diputado federal en 4 ocasiones. Se desempeñó como jefe de gobierno y procurador de justicia del Distrito Federal, diputado constituyente de la Ciudad de México y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Presidente y participante, en distintos encuentros de católicos con responsabilidad política en América Latina y actualmente consejero de la Judicatura Federal en el periodo 2019-2024. Pedimos que active su micrófono, por favor, maestro, para escucharle. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco
al episcopado mexicano la invitación a participar en esta mesa redonda. Empiezo por hacer una muy pequeña aclaración. Parece que escuché que me desempeñé como jefe de gobierno, no nada más procurador de justicia de la Ciudad de México en el gobierno de 2000 a 2006. En primer lugar, quiero destacar que de haber leído en forma un poco apresurada, pero lleno de emoción y de admiración y de sorpresa, esta encíclica tan extraordinaria, me parece que entre tantas cosas importantes que dice y que va desarrollando en forma magistral, que para eso son las encíclicas, para enseñarnos, para transmitirnos sabiduría a nosotros y a todos, a los que profesamos la religión católica y al mundo entero, como parece que es la intención. Y como seguramente se repetirá muchas veces en esta mesa y en todas las demás pláticas y discusiones y análisis que se hagan en el futuro. Estamos empezando, apenas ayer la escuchamos. Y reitero que el hilo conductor que me parece que encontramos en las diversas partes de la encíclica es la amistad que requiere necesariamente el diálogo. Una amistad sin diálogo es imposible. Requiere de las virtudes que la Iglesia enseña como expresiones de la voluntad humana fundamentales, es la de la caridad, la del amor, que tiene como una de sus formas específicas amistad. Y ese es el hilo conductor que sigue la encíclica. Decir que una encíclica es providencial pareciera un pleonasmo. Creo que es providencial, pero esta, todas lo son, pero esta en especial, podemos y tenemos que decirlo, la situación en la que se da a conocer es una de las más difíciles por las que ha pasado la humanidad. Así lo vemos, quizá cada generación ve como muy difíciles, como muy riesgosas, como muy llenas de peligros y de maldades, otros momentos y otros hechos históricos en los que encíclicas ilustres o llamados o mensajes de los pastores de la Iglesia Católica han sabido enfrentar. Pero en este caso, el destacar como fundamental la amistad es algo que tenemos que considerar, porque la pandemia, primero, que es el azote, el riesgo más grave que está viviendo nuestra época, nuestra comunidad mundial, es un acontecimiento que surge inesperadamente, que nos asombra, que nos agobia, que nos pone en peligro, que significa riesgos para la destrucción de las familias, de las personas, para la crisis económica que se está viviendo, y no solo económica, que puede remediarse, que se tendrá que remediar, sino otro tipo de crisis como la crisis educativa. No pueden ir los niños y los jóvenes a las escuelas, tienen que aprender una nueva forma, una nueva manera de buscar la amistad, y el Papa nos
pone en el centro esta forma de relacionarnos que tenemos entre los seres humanos. Y yo veo que al hacerlo, él da seguimiento a valores que contradicen a los que están en estas últimas décadas prevaleciendo. En el mundo, el valor central, el que se predicaba, el que se proponía en todos los ambientes sociales y políticos, y con más razón económicos, era el de la competitividad, la competencia. Se anhelaba que todos, las personas, pero también los países, también los estados, fuéramos competitivos, y se exaltaba ese valor como el más alto. Y muchas decisiones públicas de gobierno en México y en otras partes del mundo se justificaban diciendo que se hacían para que fuéramos competitivos. Es la competencia un proceso social disyuntivo, que divide, que separa, que puede ser justificado en algunas circunstancias, en el deporte, en los juicios, en los litigios en los que a veces tenemos que estar envueltos y tenemos que competir donde alguien gana y algo pierde, pero ponerlo como el valor central de la sociedad y como el anhelo más importante, creo que nos causó muchas y muy graves dificultades y problemas, y que al centrar la encíclica Hermanos Todos en este otro proceso social conjuntivo que acerca, que nos hace más cercanos, que consolida los lazos de la comunidad, de las diversas comunidades, incluida la comunidad mundial a la que él le da tanta importancia, es lo que muestra el contraste y la oportunidad de la encíclica. La amistad, no el enfrentamiento. La amistad en donde todos obtenemos ventajas, beneficios, amor, donde encontramos la forma de realizar nuestras intenciones de vida, contraria a la competencia en la que siempre unos ganan y otros pierden. Haber puesto en el centro de la vida social este valor de la competencia como algo trascendente, que puede tener su importancia en otras circunstancias, creo que es la causa de mucho de lo que estamos padeciendo, y que de alguna manera provoca esta respuesta providencial del Papa Francisco, que ya lo dijeron, pero no hay que dejar de reiterarlo. Un Papa que es latinoamericano, después de 500 años de que llega el catolicismo a América, un Papa por primera vez es latinoamericano, que es de la Compañía de Jesús, tan emblemática, tan perseguida en muchas ocasiones, tan poco entendida, y tiene esa característica. Y una tercera, que él decide en el momento en que es consagrado como el obispo de Roma y el dirigente máximo de la Iglesia Católica, que es tomar el nombre humilde, modesto de Francisco, pero que también encierra una visión poética de la vida. El santo poeta Chesterton, comparando a San Francisco con los santos orientales, con los santones que se encierran en sí mismos, que quieren disolverse en el nirvana, dice: San Francisco
es el símbolo más profundo del catolicismo. Es el santo que canta a la naturaleza, que canta a las flores, a los animales, a las cosas, que se vuelca hacia afuera, que camina, que recorre, que funda, y con toda humildad y con toda sencillez desde su forma especial de ser, y ese es el nombre y el personaje que motiva al Papa, a su santidad, a escoger el nombre de Francisco. Todas estas características hacen que su mensaje no parezca solamente como un catálogo técnico de recetas sociales o económicas, sino como una comunicación de gran valor humano, de gran valor espiritual. Me llaman especialmente la atención algunas de las características, de las menciones, de las citas, de las referencias que hace. En primer lugar, que él habla de de una noción que se desprecia muchas veces y de la que no se ha hablado mucho, que es la nación de pueblos y naciones que también deben vivir en la amistad social. Dice no a un populismo irresponsable, pero rescata el valor de la palabra y del concepto de pueblo. El pueblo es un ser vivo con un alma propia que tiene sus características peculiares. Esta palabra pueblo, que tiene tantos significados en nuestro lenguaje cotidiano, tiene uno fundamental: es la comunidad de hermanos, de fraternos. Por eso este llamado a la fraternidad nos debe de motivar no solo a seguir escudriñando en la encíclica, sino a llevar a la práctica en la vida política, pero también en la vida económica, este concepto de la fraternidad. Él dice que se ha considerado a la política como una mala palabra. Para muchos lo ha sido. Se decía en México muy frecuentemente, yo no soy político, yo vivo de mi trabajo, como si se quisiera señalar a aquel que se dedicaba a la política era porque no sabía o no podía trabajar. Era una forma de menospreciar a los políticos. ¿Y qué sucedió con esa actitud? Que se dejó la política en manos de unos cuantos que no supieron honrar el valor y la trascendencia que en una comunidad tiene este título, esta actividad. Todos debiéramos ser políticos independientemente de nuestra otra actividad para vivir en la comunidad de nuestro trabajo, pero además hacer política. En el número 178, la clave es la buena política. La buena política no solo entre las personas, entre los pueblos, sino para la tierra que tenemos en préstamo, dice él. Pueblo y persona, construcción de comunidad, son los conceptos que él expresa y que nos propone. ¿Qué sociedad que el prójimo no tenga que padecer miseria? Es una forma de la amistad más profunda, no de unos cercanos que están vecinos, conocidos o familiares, sino la fraternidad a todos, a los más lejanos, a los desconocidos, que es que el prójimo no tenga que padecer miseria. Pues es
el rescatar la prédica de caridad que nos viene desde los evangelios, pero que se ha venido reiterando de distintas maneras. En el número 164 habla su santidad de la justicia social, un concepto muy intrínsecamente cristiano, surgido del pensamiento cristiano, de la respuesta del cristianismo a una injusticia, y creo que es otro de los grandes mensajes que encontramos en la encíclica. Hace una doble crítica al liberalismo y al populismo, engaño le llama él, el populismo que antepone el proyecto personal al proyecto duradero de transformación y renacimiento. Es un concepto que tenemos que analizar mucho y que hablar mucho, y también que compararlo con las realidades que vivimos en los países latinoamericanos. Quiero concluir solamente recordando otro de los puntos que trata en el número 172, y es el concepto del bien común mundial. En el derecho internacional, las reglas que nacen inclusive con el pensamiento de los teólogos juristas del siglo XVI, se alcanza un nivel superior cuando se habla del bien común mundial. Ya no es cómo regular las guerras, cómo justificar los casos en que es autorizado o posible que haya un conflicto armado. No, olvida eso, desecha la guerra, desecha la pena de muerte y nos habla del bien común mundial. La situación en que estamos, el calentamiento global, la epidemia, las amenazas políticas y de la gran empresa económica que tenemos, encuentran una respuesta en este concepto del bien común mundial que debe explorarse y que debe ser la regla para las relaciones entre los países. Muchas gracias. Gracias, maestro Batis, por su aportación en este eco que hace la encíclica en su vida. Nos acompaña también el licenciado César Garza Villarreal, político, licenciado en Derecho y contador público auditor por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Junto con su esposa Carmen Arredondo y su hijo César, forma una familia católica desde hace más de 27 años. Cuenta con diplomados en Administración Pública, Desarrollo Humano, Derecho Fiscal y Derecho Bancario. Fue anteriormente alcalde del municipio de Apodaca, Nuevo León, en 2 periodos, y alcalde del municipio de Guadalupe, Nuevo León, en 1 periodo. Fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, titular de la Agencia del Transporte de Nuevo León y diputado local. Actualmente es presidente municipal de Apodaca, en Nuevo León, y presidente de la Federación Nacional de Municipios de México y vicepresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Licenciado César Garza, bienvenido. Muchas gracias. Quiero empezar por agradecerle a don Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, por la organización de este foro y por su amable invitación. Igual saludo con afecto a todos los panelistas y a quienes amablemente nos siguen a través de las redes sociales. Aunque quienes me antecedieron en el uso de la palabra hablaron ya del contexto en el que se da esta tercera encíclica del Papa Francisco, quisiera enfatizar que no solo se da en el contexto de una pandemia que ha exhibido nuestras vulnerabilidades y la necesidad de un nuevo orden mundial más solidario, sino también se da en el contexto de una sociedad que vive una terca ansiedad, producto del consumismo y del relativismo en el que cada quien se construye una moral y una fe a la medida.
Nos toca abordar el capítulo número 5, la mejor política. ¿Qué es lo que se pretende por el Santo Padre en este capítulo? Un diagnóstico del orden público mundial, una crítica al orden establecido, es una propuesta. Yo creo que es un llamado a la conciencia de todos los que ejercemos cargos de liderazgo público. Plantea su encíclica a partir de dos preguntas. ¿Puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? El Santo Padre hace una inspiradora definición del político. Dice, es un hacedor, es un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista, pragmática, que ve aún más allá de su propio país. Lamentablemente todos sabemos que la política también reproduce las miserias humanas, los intereses en conflicto y las ambiciones de poder. Nos advierte la encíclica, elevando al cristianismo y evitando la tentación de quienes lo han querido reducir a una ideología, nos advierte sobre el desprecio que de los débiles se pueden hacer en ideologías polarizantes como el populismo y el modelo liberal. El populismo porque utiliza a los pobres y a los débiles como mercado electoral, y los liberales, el movimiento liberal, porque simplemente los somete a los intereses de orden económico. Nos invita la encíclica a reflexionar sobre la diferencia entre un líder popular y un líder populista. Dice que el primero, el líder popular, es capaz de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y sus grandes tendencias. Denuncia el populismo, que se expresa en la habilidad de alguien para cautivar el orden e instrumentalizar políticamente la cultura de un pueblo. Esto se agrava cuando se convierte en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad, denuncia con gran valentía el Santo Padre en la encíclica. El líder popular se degrada hacia el populismo en el inmediatismo, cuando sus decisiones y programas solo buscan votos o popularidad o aprobación. De manera contundente concluye, el gran tema es el trabajo. Cito literalmente la frase, no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad de trabajar. Nos invita a una reflexión profunda sobre el concepto pueblo y con claridad se aparta y rechaza la visión liberal individualista que nos define como una suma de intereses coexistentes. Nos propone un amor al prójimo práctico, realista, una educación orientada al desarrollo de hábitos solidarios, de hondura espiritual, que permita calidad en las relaciones humanas. Nos advierte, como aquí se ha dicho, el mercado solo no resuelve todo. Tenemos que volver a poner a la dignidad humana en el centro de las estructuras sociales y aconseja, desarrollemos políticas sociales no solo concebidas hacia los pobres, sino con los pobres, de los pobres, integrando a los pobres. El Santo Padre llama también a construir un nuevo orden mundial en el que los organismos internacionales puedan tomar acuerdos que se cumplan para erradicar el hambre, la trata de personas y la violación de los derechos humanos como agenda inaplazable. También evitar que las naciones poderosas cedan a la tentación de apelar al derecho de la fuerza por encima de la fuerza del derecho. ¿Cuál es la política que se necesita para lograr estos objetivos de progreso, bien común y justicia social? La encíclica es puntual y nos da luz. Una política que no esté sometida a la economía, una política basada en grandes principios y pensando en el bienestar a largo plazo,
Nos invita a reconocer en cada ser humano a un hermano y promover la amistad social. Nos pide promover la dignidad de los más débiles para que sean artífices de su propio destino. Nos invita a promover la caridad social que nos hace amar el bien común. La caridad social es un concepto central de este capítulo, porque se expresa no solo en los actos de caridad hacia una persona o a un pueblo. Define la caridad social en la capacidad de un político de crear instituciones y procesos sociales más justos, más solidarios y más sanos. Dice de manera magistral la encíclica: esta caridad social es el corazón del espíritu de la buena política. La caridad política es abierta, nos convoca a renuncias personales en aras de propiciar el encuentro, aprender a escuchar a los diferentes y darle un lugar a cada quien en la construcción de la sociedad. Por último, nos invita a reconocer la dimensión humana del político, la necesidad que el político tiene de fortalecer sus relaciones interpersonales. Y aunque se escucha romántico, realmente se sustenta en principios profundamente cristianos. Nos convoca a que el político aprenda a enternecerse en el servicio a los más débiles, en el amor al prójimo, en servir al hermano próximo. Dice el Santo Padre: la buena política une el amor y la buena esperanza de un pueblo. En resumen, en mi concepto, la encíclica es un poderoso llamado a la conciencia, primero, de católicos comprometidos en el ejercicio de la función pública, en una visión más amplia de cristianos comprometidos. Y por qué no decirlo, es una convocación, es una convocatoria a la fraternidad universal inspirada en valores y verdades eternas. Para concluir, quisiera solamente parafrasear literalmente el párrafo con el que concluye este capítulo, que de manera amorosa pero directa hace una advertencia a quienes ocupamos cargos públicos. Y dice: porque después de unos años reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas quizá dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Celebro la publicación de esta encíclica del Santo Padre y celebro que el episcopado mexicano esté organizando foros de reflexión entre personajes del liderazgo político y social de talla nacional que acompañan este debate. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado César Garza. Muy amable por el aporte. Nos acompaña ahora el maestro Juan Carlos Romero Hicks. Es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato, con maestría en Ciencias Sociales y en Administración de Negocios en la Southern Oregon University. Político y educador, miembro del Partido Acción Nacional, fue rector de la Universidad de Guanajuato, presidente de la Organización Universitaria Interamericana y el Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. Fue director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, gobernador del estado de Guanajuato y senador de la República. Actualmente es diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Bienvenido, maestro Romero Hicks. Buenas noches, un privilegio estar el día de hoy en este evento, Ecos de la Encíclica Social Fratelli Tutti, hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social. El tema que nos convoca es una reflexión para una mejor política en México.
y corresponde al 5º capítulo, los numerales 154 a 197. Quiero agradecer al señor Cabrera y al señor Miranda su amable invitación y también destacar que me da mucho gusto estar con la y los panelistas. Voy a dividir mi intervención en 4 aspectos. Primero, consideraciones preliminares. Segundo, el corazón de la mejor política, que es la propuesta. Tercero, no puedo eludir comentar sobre el contraste con la realidad que vivimos y finalmente dar algunos apuntes de conclusiones. La doctrina social de la Iglesia, desde sus orígenes, en Rerum Novarum, de las Cosas Nuevas, León XIII, 1891, ha sido un faro de reflexión y de rumbo para la política a nivel mundial. Dentro del debate que ha dado a la organización del poder y de los estados con mayúscula, la doctrina social de la Iglesia ha dado un enfoque humano a los problemas sociales, económicos, políticos, ofreciendo una vía que rechaza la frialdad y la vorágine del capitalismo y que tampoco compra la ingenuidad del socialismo. Sin duda, el documento magisterial más amplio e integral del Papa Francisco es este. Si su exhortación apostólica Evangelii Gaudium fue su programa de pontificado, como suele decirse, Fratelli Tutti, en cambio, es el ofrecimiento sencillo de un programa para llevar a la humanidad, no solo a la Iglesia, en el cambio de época que estamos viviendo. Es un documento que requiere tiempo de lectura para asimilarse y proyectar sus enseñanzas con sus nuevos principios, directrices y criterios. Viene a renovar la doctrina social de la Iglesia con el principio de fondo que abraza a todos los demás, la amistad social, la fraternidad. Y en el fondo de toda la encíclica está la parábola del buen samaritano. En ella se describe al mismo tiempo lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del descarte y su necesaria respuesta para cuidar la casa común, empezando por todo ser humano que la habita, así como su entorno cultural, social, económico y ambiental, en perfecta continuidad con el magisterio de la Iglesia, particularmente lo que expuso en su momento en Caritas in Veritate por parte del Papa Emérito Benedicto XVI. Al leer este documento, de inmediato creemos que puede resultar incómodo para la clase política del mundo, porque señala con precisión los males y la raíz de los males de la época. Si algún político al leer encíclica no se siente aludido, puede significar 2 cosas: o que no le entendió, o que raya en el cinismo, o que ya no le duele el dolor de los demás. Entremos al corazón de la presentación, la mejor política. El Papa Francisco ha desarrollado durante su ministerio sacerdotal y episcopal la categoría del pueblo de Dios, junto con otros grandes teólogos, en su mayoría latinoamericanos. Y en este capítulo cito a continuación lo que señala el numeral 154. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Inmediatamente después, describe con precisión las 2, los vicios del liberalismo y del populismo. Veamos los vicios del liberalismo. El liberalismo afirma que la sociedad es una mera suma de intereses que coexisten y el pueblo es una mera abstracción, una mera categoría formal sin alma, sin cuerpo y sin historia. Y lo sabemos, el acento está no en el pueblo, sino en el conjunto de libertades individuales. No hay, de hecho, vida privada si no es protegida por un orden público. Y la sociedad es la suma de los individuos. Se acentúan las diferencias para conformar un proyecto común. En ciertas visiones economicistas, cerradas y monocromáticas,
No parece tener lugar, por ejemplo, el que los movimientos populares que aglutinan a desocupados, a trabajadores, sean tomados en cuenta. En realidad, estos gestan variadas formas de economía popular y de producción comunitaria. Hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, en una formalidad que pierde representatividad y se ve desencarnado porque deja fuera al pueblo. Veamos ahora los vicios del populismo. La primera es que se vuelve insano cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico al servicio de un proyecto personal y de su perpetuación del poder. La segunda es que el líder a veces busca sumar popularidad, exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población, y se agrava cuando se convierte con formas groseras o sutiles en un avasallamiento de las instituciones y de la propia legalidad. Tercero, el inmediatismo, que responde a exigencias populares en orden a garantizar votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo. La cuarta es que los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo. En efecto, la categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanente a nuevas síntesis, incorporando lo diferente. Y el gran riesgo de ambas es la pretensión de que son la solución cuando no lo son. La pretensión de instalar el populismo como una clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo y el intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría que podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, es decir, el gobierno del pueblo. Lo mismo el sentido educativo, y lo señala con precisión el numeral 167. La tarea educativa es el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual que hace falta para dar calidad a las relaciones humanas y que puede atender mejor las desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos y políticos. Tercera parte, veamos qué ocurre en México. Tenemos que vernos en el espejo del contraste de la realidad. Y quiero destacar 5 preocupaciones personales. Primero, la quiebra del alma. Hoy tenemos, lamentablemente, el gobierno de un solo hombre que no integra en su política al pueblo, más que para decirle que le va a dar beneficios. Y el Papa señala que el pueblo es una entidad real, capaz de participar del desarrollo. La fraternidad nos obliga a reconocer al otro como hermano, como alguien digno, capaz de promover el bien, de ser corresponsable, que es una entidad plural, rica y capaz de organizarse. Segundo, la quiebra de la organización social y el fortalecimiento de las instituciones. Los diferentes sectores, económico, político, académico, científico, religioso, lamentablemente casi no tienen diálogo con el gobierno. No hemos construido una visión conjunta de futuro. El presidente casi no dialoga con nadie. Con nosotros, los coordinadores parlamentarios, se ha reunido en una ocasión desde su mandato, el 6 de febrero. Casi no recibe a nadie, no participa del fortalecimiento de las instituciones y a una manera diferente le asigna, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas tareas para las cuales no tienen vocación. Aeropuertos, administración de aduanas, construcción de bancos. Pretende gobernar a través de mañaneras, declaraciones a través de los tweets y de los medios sociales. Y el contraste. El Papa Francisco llama a lo contrario, a reconocer a los demás, a escucharlos, a ser fraternos, a la amistad social, a la caridad política. A partir de su gobierno, me pesa, se han cancelado en ocasiones de un plumazo muchas instituciones del pasado, sin mayor discernimiento y sin mediar análisis cuidadoso de resultados, productos, servicios y aportaciones reales. Tercero, la quiebra del futuro. Tenemos un presidente que no entiende todavía que es jefe de gobierno y jefe de Estado.
está más anclado en el pasado. No alcanza a reconocer que el pasado es un lugar de referencia y no un lugar de residencia. En la memoria ingrata señala corrupción, escándalos, juicios, pero llegó con el virus del odio, no con el amor para poder unirnos a todos los demás. Está más concentrado en sus proyectos personales, que ya conocemos, que en impulsar algo que es muy importante, la confianza. Promover una sociedad que deje a un lado la suspicacia y la sospecha. Cuarto, la quiebra del sentido de la unidad. Hoy necesitamos un gobierno sobrio, integral, con sustento ético, técnico, pero no estamos viendo esto en diferentes ámbitos: educación, salud, desarrollo social, economía, derechos humanos, protección de víctimas. Casi no vemos liderazgos competentes en las secretarías y en las dependencias federales. Hay una sumisión del poder legislativo al poder ejecutivo. Nos hemos convertido en un querer legislativo, no un poder legislativo. Una sumisión irracional y con mucha alarma, recientemente, una sumisión irracional de ministros de la Corte a aspectos que no se consultan. La ley se aplica, no se consulta. Hoy vemos la diferencia, por ejemplo, en el manejo de la pandemia con el mismo gobierno de Morena en la Ciudad de México. Pero nos pesa mucho que hay desprecio a las instituciones, a los órganos autónomos, a los fideicomisos, a la ciencia y la tecnología. Y quinto, hay una quiebra del diálogo. Hoy necesitamos dialogar, ir al encuentro con los demás, generar certeza, dar vida democrática, actuar con ética, y eso requiere el fortalecimiento. Celebro que están aquí actores públicos de diferentes orientaciones. Uno de ellos es de los pocos a los que el presidente nuestro escucha, y es Ricardo Monreal. A casi nadie más lo escucha a este momento. Y entonces, al final, para concluir, ¿en qué consiste una buena política? En la que está puesta al servicio del bien común, en primer lugar. Segundo, que no busca solamente la garantía del voto. Tercero, que fomenta un cauce para el crecimiento personal. Cuarto, que promueva una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Y quinto, que piense con una visión amplia e incorpore el diálogo interdisciplinario. A partir del amor social, es posible avanzar hacia una civilización del amor, a la que todos podamos sentirnos convocados. Y la caridad o el amor, con esa dinámica universal, puede construir un mundo nuevo. Ese amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo. No quiero dejar de mencionar los 4 principios para construir el bien común y la paz expuestos en Evangelii Gaudium, que son un aterrizaje práctico de discernimiento. Primero, dar la prioridad al discernimiento del todo y no solo de las partes. Segundo, dar la prioridad a la realidad antes que las ideas. Tercero, caminar que en el tiempo es flexible y programático antes que la rigidez y lo estático del espacio. Y finalmente, cuarto, dar prioridad a la unidad y no al conflicto. Necesitamos hoy construir en la política una sociedad donde el amor venza al virus del odio. Muchas gracias. Gracias, maestro Romero Hicks. Doy la bienvenida al doctor Ricardo Monreal Ávila, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue regidor y secretario del Ayuntamiento, diputado federal, senador y gobernador del estado de Zacatecas. Fue coordinador de estrategia electoral del PRD y miembro del Comité Nacional de Redes Ciudadanas para impulsar el proyecto alternativo de nación. Jefe delegacional en Cuauhtémoc, y para la elección federal del 2018 fue designado coordinador de campaña presidencial. Es senador de la República, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Doctor Monreal, bienvenido. Muchas gracias. Quisiera, en primer término,
agradecerle tanto a todo el episcopado mexicano, pero a su presidente y a su secretario, la invitación que me han extendido. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, y el obispo auxiliar, Alfonso Miranda Guardiola. Este propósito de comentar hoy el contenido de la tercera encíclica del Papa Francisco titulada Hermanos Todos, Fratelli Tutti. Desde mi punto de vista, se trata de la más política de las encíclicas escritas hasta el momento por el pontífice. La previa, Laudato Si, fue dedicada a denunciar la destrucción del mundo, del medio ambiente, de la pobreza y la explotación económica. Pero en esta ocasión, el espectro de la encíclica es más amplio e incluso rechaza tajantemente el sistema económico global imperante. Como el propio arzobispo ha mencionado, la voz del Papa Francisco tiene una importancia considerable en México. No solo por el gran porcentaje de la población que se identifica como católica, sino porque el país es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de este modelo económico que ha persistido hasta 2018. Por eso y por la importancia misma del mensaje vertido en la carta papal, es relevante reflexionar respecto a su contenido y su pensamiento, pero especialmente en torno a sus implicaciones y perspectivas. Quisiera empezar recalcando que a través de esta encíclica, el Papa Francisco realizó un exhorto a los gobiernos a escuchar y a que no se enfoquen en las trivialidades que comúnmente los distraen del fin último de la política. Los invita a trabajar por las personas más vulnerables, por todos aquellos seres humanos cuyas condiciones sociales y bienestar se han vuelto frágiles. Es comprensible que el Papa haga este tipo de llamados, pues se trata del primer líder de la Iglesia Católica que proviene de Latinoamérica, una de las regiones más azotadas por los efectos del neoliberalismo. Él conoce de primera mano la desigualdad y la pobreza que ha imperado en la región. Y por eso ahora, desde el llamado Trono de San Pedro, denuncia estos fenómenos que durante años fueron dejados en manos del mercado, el cual, como reconoce la encíclica, no resuelve todo y por ello debemos alejarnos de ese dogma de fe neoliberal. En ese sentido, el Papa Francisco critica en su carta el consumismo exacerbado, que no está en armonía con los recursos disponibles. Critica la globalización despiadada que agudiza la desigualdad en el mundo. Critica el liberalismo económico que ha dejado atrás a gran parte de la población mundial. La falta de empatía hacia las personas inmigrantes cuando no se atienden las causas de origen de la migración es otra de las críticas que él hace. E incluso señala el control que ejercen las compañías digitales sobre la población y sobre nuestra información. Precisamente
bajo la lógica de desterrar este modelo económico hegemónico, la encíclica invita a la reflexión, pero principalmente a la acción y a recordar que la política es una altísima vocación, pues es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca la felicidad y el bien común. En este sentido, en el capítulo 5 de la carta titulada La mejor política, sobre el cual versa el análisis de este panel, se incluyen reflexiones generales sobre los retos que naciones de todo el mundo enfrentan en la actualidad, siendo el más importante cambiar la concepción individualista que el neoliberalismo ha implantado en nuestras sociedades. El Papa Francisco nos recuerda la importancia de cooperar, de fraternizar con el resto del mundo. Hoy más que nunca, queda claro que ningún país o persona puede enfrentar de manera aislada una crisis como la que actualmente atraviesa el mundo. En tal sentido, son de crucial importancia las redes de cooperación internacional para atender a las personas más desfavorecidas. Con esto en mente y con un agudo análisis de la realidad económica universal como base, el pontífice plantea una propuesta de mundo para la etapa posterior a la pandemia, pues afirma que luego de la actual crisis de salud, la humanidad necesita y clama por políticas públicas más justas en todos los sentidos. Se requiere una economía, dice él, que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Se demanda la creación de más puestos de trabajo, no la reducción de ellos a la par del desarrollo de la tecnología. La encíclica sugiere también que la propiedad absoluta de los individuos se sustituya por una propiedad con propósito social y que los recursos tengan un fin colectivo. Pide que la justicia y el bien común provistos por los recursos del planeta que no se alteren, ni dispersen, ni degraden. No más personas en situación de pobreza a costa del beneficio de unos pocos, o en otras palabras, primero los pobres. Sin embargo, aunque las reflexiones realizadas por el Papa en esta tercera encíclica son sumamente acertadas, es necesario reconocer que llevadas a la práctica y convertirlas en transformaciones que se reflejan en una mejor calidad de vida para la población mundial, requiere de una gran voluntad política y vencer las resistencias y las reacciones de quienes siguen defendiendo el modelo económico que hasta ahora siguen haciéndolo y el cual el Papa hace referencia. Conscientes de esa dificultad, se ha planteado la meta de conseguir un proyecto de nación de naturaleza moral. Aunque yo tenía mi preparación y mi discurso muy enfocado a la encíclica, sin meterme a personas ni a gobiernos, es mi deber moral y como parte de un movimiento expresar mi punto de vista contrario al que mi amigo Romero Hicks ha expresado hace unos momentos. Por eso el presidente López Obrador, y aquí introduzco la modalidad, ha exhortado a la sociedad organizada, a las
expresiones de oposición y en general al pueblo de México a cambiar su concepción sobre lo que es y lo que debe de ser el ejercicio de la política. Quiero decirles, desde mi punto de vista, y repito, no estaba contemplado, pero debo de replicar, no me puedo callar. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre honesto, ética y moralmente incorruptible. Proviene de los sectores más pobres y de las familias más humildes. Y es un hombre dispuesto a privilegiar la política social para proteger a los pobres y a los desvalidos. De hecho, es el primer presidente en la historia moderna que destina recursos cuantiosos a los pobres, adultos mayores, madres solteras, estudiantes, jóvenes, mujeres, discapacitados. Él es el padre de la política social moderna. Multiplicó el presupuesto para destinarlo a esa población desprotegida y desvalida a la que se refiere el Papa Francisco. Sí, repito, no quería tocarlo, pero es mi deber hacerlo. El presidente López Obrador lucha contra la insidia, contra la envidia, todos los días, contra la calumnia y contra los intereses perversos y perniciosos que quisieran doblegarlo. He sido legislador 9 ocasiones en 9 legislaturas, es decir, he estado en el Congreso la mitad de mi vida, un poco menos, 27 años. Y es falso lo que aquí se dice, que el poder legislativo gozó de autonomía. No, el poder legislativo era el más ciego, obediente y subordinado en los gobiernos del PRI y del PAN. Yo fui legislador. Nunca aprobaron una propuesta nuestra, aunque fuera buena. Se nos pisoteaba, se nos ninguneaba, se nos excluía, se nos mayoriteaba. No es así, pues, que el poder legislativo haya gozado de autonomía y de fuerza o de prestigio en algún momento. Este es el mejor momento del poder legislativo. Yo soy dirigente de la mayoría. Nunca he recibido una orden del presidente de la República. Soy católico y no miento. No me gusta mentir y por eso honro mi palabra con mis principios. Nunca he recibido una indicación tajante a manera de orden del presidente para doblegar el poder legislativo. Entiendo que ahora no se comparta a un presidente surgido de la oposición. Y entiendo que ahora se ha iniciado tempranamente la lucha política por la sucesión de la Cámara de Diputados y de 15 gobernadores. Lamentablemente se está haciendo aquí en este foro, del cual yo quise mantenerme al margen. El presidente López Obrador ha logrado lo que nadie se atrevió a hacer en ninguna alternancia política. Frenar, eliminar, terminar con el statu quo y promover un cambio profundo, lo que él llama un cambio de régimen. Ha tenido que luchar con fuerzas de todo tipo. Le creo a él. Se desnudó de todos los privilegios, excesos y lujos a los que los presidentes anteriores estaban acostumbrados. Y el poder legislativo
En el Poder Legislativo hemos aprobado reformas de ley de trascendencia nacional para transitar a una sociedad más equitativa y más justa. Me alegra convivir y compartir puntos de vista de todos. Hasta antes del diputado Romero Hicks, que lo respeto mucho, había ido el análisis solo de la encíclica y así estaba orientada mi participación. Pero sus afirmaciones sobre el presidente de la República y el actual gobierno, en las cuales por supuesto no compartimos, no podían quedar sin respuesta. Muchas gracias y una disculpa por haber intervenido esta última parte sobre el presidente. Gracias, doctor Ricardo Monreal. Para concluir esta ronda de participación, cedo la palabra a Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Quiero cerrar este diálogo con unas poquitas consideraciones que considero siempre muy importantes. La primera es la mirada del Papa. Es una mirada amplia, una mirada universal. Por eso él hizo una lectura de la parábola del buen samaritano, no solamente adecuada a la Iglesia, sino a la humanidad, en la línea de los grandes padres de la Iglesia. Ya San Agustín, cuando leyó esta parábola, decía que el que cayó herido es Adán, el ser humano. Y también decía que el samaritano es el Señor Jesús. Por eso esta mirada amplia, donde la Iglesia está llamada a ser samaritana y también la humanidad está llamada a ser samaritana. Lo segundo es que el Papa nos propone una mirada cercana, una mirada tierna acerca de los seres humanos, que él llama la caridad política. Él insiste que el político es un ser humano que piensa, que siente, que actúa, y que por eso no puede desproveerse de la ternura que se muestra en la importancia que tienen los nombres y los rostros concretos. No se gobierna a una masa, se gobierna con personas. Por eso dice él, y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Qué importante es esta relación interpersonal. Dicen los expertos que la violencia en las colonias se acaba cuando las personas se conocen. Cuando tenemos rostros y nombres, la vida cambia, las relaciones se modifican. Pero también es una mirada que llama a la conversión política, la conversión hacia nuevos modos de ser y nuevos modos de actuar. Por eso, muy al estilo cristiano, de que se concluye siempre algo con un examen de conciencia, el Papa propuso a los políticos, a la clase política, un examen de conciencia para hacerlo diariamente y en cada ocasión. Me fijo solamente en las dos primeras preguntas que él hace para este examen de conciencia. ¿Cuánto amor puse en mi trabajo y en qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de los demás? Creo que esto nos permite mirar las cosas de una manera mejor. Yo he señalado también que esta encíclica es una especie de lectio divina, es decir, una lectura que siempre está entrecruzada por la palabra de Dios. El Papa no habla como un experto en sociología, ni como el líder que se siente maestro de los demás, como él siempre lo señala y así lo cree, es un sincero y humilde aporte a la humanidad, de la cual también él es parte y de quienes se quiere sentir hermano. Gracias por su participación y vamos a seguir
ahondando en esta encíclica, preguntándonos qué dice el Papa, qué nos dice a nosotros y qué propuestas de camino cada uno de nosotros tiene que asumir. Los obispos de México nos sentimos interpelados por esta encíclica. Siempre hemos sido acompañados en nuestra misión por los sumos pontífices en turno, pero ahora creo yo que gracias al énfasis y a la llamada de una misión más puntual, nos sentimos también movidos y, por qué no decir, empujados con el Papa Francisco a interpretar bien el mundo y también para ser conscientes de todo aquello que tiene que cambiar, de las miradas incorrectas, pero también de aquellas que conmueven el corazón. Gracias por su participación y vamos a seguir cada uno por nuestra parte profundizando esta encíclica que es muy vasta y que nunca terminamos de reflexionar. Gracias a ustedes, pero también quiero agradecer a las personas que bondadosamente han querido escucharnos, han querido ser parte de este diálogo que, como saben, provoca reacciones diversas, pero creo yo que en todo siempre tiene que ser para el bien. Dice el Papa, la realidad es semejante a un poliedro, no a una esfera. Hay siempre muchos ángulos que están de por medio, pero que nosotros tenemos que integrar sabiendo que al final de todo las miradas se convierten en miradas preciosas, en miradas comunes. Que Dios los bendiga y seguiremos adelante. En nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano, les agradecemos mucho su participación y aporte a la reflexión sobre esta encíclica. Doctora María Luisa, maestro Batis, licenciado César Garza, maestro Romero Hicks, doctor Monreal, monseñor Miranda, monseñor Rogelio. Y a ustedes, quienes han estado al pendiente de esta transmisión, les invitamos a seguir profundizando en la palabra del Papa, que una vez más nos sorprende con el reto de hacer del mundo, de México y de cada familia un espacio donde se viva la fraternidad universal y la amistad social a través del diálogo, que implica, como él mismo dice, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos de contacto. Sin duda, eso nos ayudará a vivir mejor, mucho más de lo que podemos darnos cuenta. Que todos, como hemos visto hoy, hagamos una lectura desde la propia vida. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias, saludos a todos.